El día de hoy hablaremos de los icotems. Para ello nos apoyaremos en base a una presentación. Para empezar, ¿qué son los icotems? Los icotems fueron creados en 1936, cuando la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, publicó la primera versión de los icotems. La intención de estos fue definir unas pautas de negociación internacional que se pudieran utilizar en todo el mundo entre países con diferentes reglamentaciones aplicando a su comercio exterior. ¿Para qué sirven los icotems? Los icotems son la manera de definir las obligaciones y las responsabilidades a las que se somete un exportador, vendedor y un importador comprador en una operación de comercio exterior. Es decir, todos los actores que intervienen en la cadena logística internacional deben utilizar correctamente los icotems 2010 para que surjan discrepancias entre las partes. Estos fijan 11 términos de compraventa internacional distribuidos en 4 categorías: E, F, C y D. En cada uno de estos grupos se delimitan con precisión el lugar de entrega de la mercancía y quién es el responsable del pago del transporte internacional. Aquí están los 4 grupos: E, F, C y D. Primer grupo es el E, Exgor, franco fábrica, domicilio vendedor. El vendedor únicamente tiene la responsabilidad de poner la mercancía a disposición en sus instalaciones. El comprador es quien asume los gastos de riesgo inherentes al transporte desde la salida de las instalaciones del vendedor hasta el destino final. Como lo podemos ver en esta imagen, aquí la única responsabilidad es la del vendedor, es poner su lugar, es el exportador. Riesgos y responsabilidades del importador: recoger la mercancía en el local del exportador, contratar el transporte de seguro de la mercancía hasta su destino y efectuar despacho de exportación e importación. El precio de la mercancía no incluye ni fletes, ni seguro de maniobra, ni los despachos. Y es así como explicamos la primera familia. Voy a empezar explicando el grupo F, que significa entrega indirecta sin pago del transporte principal 2010. Si nos damos cuenta aquí, la FAS y FOB, sus transportes es marítimo. En cambio, FCA puede entregar, es todo tipo de transporte. Las transmisiones de riesgo es al costado del buque, a borde del buque y a disposición del transporte internacional, que ya depende de dónde quiera el que va a transportar, dónde la quiera dejar. Las obligaciones y gastos que corresponden al vendedor en FAS es transportar el interior de la mercancía, o sea, el país de origen, y gestión documental de la exportación. FOB es lo mismo, pero que también es carga en el buque. En el de FCA es transporte interior de la mercancía, que es país de origen, y gestión documental de la exportación, como lo vimos en el FAS. La obligación del comprador es el transporte internacional, gestor documental de la exportación y transporte interior. Sobre el tema, sobre el grupo C, que es la entrega indirecta con pago del transporte principal. Aquí nos damos cuenta, hay 4. Es SFR, que es marítimo, su transporte, al igual que CIF y el CPT, ya que el CIF y el CIP es todos. Donde se tienen que entregar es al borde del buque, en los 2 primeros,
en CFR y CIF, y en CFT y en CIP es cargando en el medio de transporte internacional. Algunas de las obligaciones que tienen en los cuatro es prácticamente lo mismo, que es transportar el interior de la mercancía hasta el país de origen. Es la carga, la gestión documental de la exportación y transporte internacional. Eh, en el CIF se agregan algunas cosas, es transporte interior de la mercancía al país de origen, carga, gestión documental de la exportación, transporte internacional y seguro del transporte internacional, que es lo que se le agrega. El CPT es absolutamente lo mismo que el CFR y el CIP es lo mismo que el CIF. En lo del comprador, las obligaciones del comprador es al igual lo mismo. Entonces es descargar la gestión, descargar es la gestión documental de la importación y transportar y el transporte interior al país del destino. Otro grupo es el grupo D, que se explica de la siguiente manera, que es donde el vendedor corre con todos los riesgos y los gastos de la mercancía llegada al país de destino, incluyendo los costes en el terminal, puerto, aeropuerto, ferrocarril, TIR de descarga. El grupo de el vendedor, pues ya lo decíamos, soporta los riesgos y los gastos necesarios para llegar la mercancía hasta su lugar de destino. El primer grupo, aquí los podemos ver, son tres grupos DAT, DAP y DDP. Delivery a terminal entregado en terminal de llegada. Este nos señala que el vendedor se ocupa de toda la cadena logística, incluyendo el transporte internacional y el seguro, y asume los costes generados en la descarga de las mercancías en la terminal del país de llegada. El comprador se ocupa de las formalidades aduaneras en el país de llegada, del transporte interior en el país de llegada y de la descarga de la mercancía en el domicilio del comprador. Tenemos esta imagen donde nos dice hasta dónde cubre DAT. Los riesgos del exportador son contratar transportes y seguros hasta un punto de destino, entregar descargada del medio del transporte utilizado y efectuar el despacho de exportación. Los riesgos y la responsabilidad del importador es efectuar los gastos. El segundo es el DAP, Delivery I Place, entregado en lugar acordado del destino. El vendedor se ocupa de toda la cadena logística, incluyendo el transporte internacional y seguro, así como igual que en el pasado. También se ocupa del transporte interior en el país de llegada, salvo que la mercancía se entregue en un lugar situado fuera del país de llegada. El comprador se ocupa de las formalidades aduaneras en el país de llegada y la descarga de la mercancía del destino o domicilio del comprador. Aquí podemos ver hasta dónde cubre. Los riesgos y responsabilidades del exportador son contratar transporte y seguro hasta el punto de destino, entrega sin bajar el último medio de transporte utilizado, efectuar despacho de exportación. Los riesgos del importador son efectuar el despacho de importación, precios y de la mercancía, incluye fletes, maniobras y seguro hasta un lugar de destino convenido y despacho de exportación. Y por último encontramos el DDP, entregado a un lugar acordado, derechos pagados, lugar convenido de destino. En el vendedor se ocupa de toda la cadena logística, incluyendo el transporte internacional y el seguro, y asume los costes generados en la descarga de la mercancía en la terminal del país de llegada. También se ocupan las formalidades aduaneras en el país de llegada y en el transporte interior del país de llegada. El comprador solo se ocupa de la descarga de la mercancía en el destino, domicilio del comprador, de las licencias o certificados exigidos por los organismos del país de llegada. Aquí vemos que donde cubre DDP y los riesgos del exportador son el contratar transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar en un punto convenido en el país de destino y efectuar los despachos de exportación y despachos de importación en el país de destino. El precio de la mercancía incluye fletes, seguros, al punto de destino, despachos de exportación y despachos de importación. Esto es
como nos los explica la familia D. Y bueno, eso sería lo último. Por otro lado están los Icotems 2020, que son la actualización pues, más vigente, se podría decir. Pues tenemos de este lado, igual empezando por los Icotems 2020, que pues son la actualización. Y pues aquí están los 2020. Pues los primeros ya sabemos son los X-Works y Icotem X-Works. Estos prácticamente son igual, están explicados de la siguiente manera. Es el Icotem que se utiliza para detallar la entrega de mercancía que realiza el vendedor. Dicha entrega usualmente se lleva a cabo en el almacén, oficinas o fábricas del vendedor. No es responsabilidad del vendedor cargar la mercancía en el medio de transporte designado. Es una tarea de que se encarga el comprador. El comprador es el responsable del envío de la mercancía, ya sea de que se trate de un envío al extranjero o si se requiere pagar derechos de aduana. Esto significa que la regla Icotem 2020 Word favorece mucho al vendedor, principalmente porque no tiene que preocuparse por la mercancía una vez que sale de sus instalaciones. Pues se podía explicar, así como cuando tú vas a la tienda, el de la tienda ya no se preocupa si llegó tu coca o no a la casa, porque ya es responsabilidad tuya. Lo mismo, solamente cambian algunas obligaciones como del vendedor y del comprador, que en el vendedor es entregar la mercancía en el país acordado y se hace cargo de todos los gastos y gestiones hasta que se entrega en el lugar acordado. En el comprador es pues, también lo mismo, que se encarga de las gestiones pertinentes una vez que la mercancía se haya entregado. Se encarga de las gestiones pertinentes una vez que la mercancía se haya entregado. Igual es en los tres. Ahora voy a compartir, explicar sobre el tema, sobre el grupo C, que es la entrega. Por otro lado está el grupo D, que contiene como novedad que es un Icotem respecto a los Icotem 2010, reside de nuevo las coberturas del seguro. En este caso, el seguro además es obligatorio, debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las cláusulas de las institute a cargo de Clause. Bueno, pues aquí podemos ver que es DPU, DAP y DDP. DPU en sí es una nueva creación y sustituye al DAT. En realidad, lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que DAT indicaba que la entrega debía realizarse al terminar. Ahora con DPU la entrada puede realizarse en otro lugar acordado, además de terminal, o sea, DPU, Deliver and Place Online, entregado en un lugar de descarga. El vendedor asume los costos y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho, exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. Pues aquí vemos de dónde rige DPU y pues todo eso. Luego tenemos el DAP, que es entregado en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de operación, salvo el despacho de importación y descarga de destino, es decir, todos los gastos en origen, flete, transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de la importación y la descarga. Luego nos encontramos con el DDP. El entregado en derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde embalaje y verificación de sus almacenes hasta la entrega en destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguros. Si se contrata, el comprador solo recibe la mercancía y generalmente la descarga, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Icotem es el justo opuesto a X-Word. El vendedor asume todos los gastos y riesgos.